Buenas tardes. Terminamos en esta tarde las charlas cuaresmales de este año. La liturgia de estos días ya nos va introduciendo a la vivencia de la Semana Santa. Continuamente nos está recordando que se acercan los días, se acercan los días. De esos días son el Triduo Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, precedido evidentemente el preludio, el Jueves Santo, la Cena del Señor, la Eucaristía de la Cena del Señor. Bien, durante estos días hemos meditado tres aspectos del misterio pascual muy importantes. Le hemos dado, digamos, una orientación, una indicación, que es lo que Jesús hizo. Hemos meditado hace 2 semanas la entrada de Jesús en Jerusalén como el colofón, como la culminación de su vida pública, de su actividad, de su predicación, de los milagros que hacía. Es una entrada pública en Jerusalén que es todo un gesto mesiánico. Entra en la ciudad santa a coronar su obra, ¿no? Declara de esa manera lo que es caduco, con la purificación del templo, y señala una realidad nueva, un culto nuevo. Eso es lo que va a ser su misterio pascual. Eso es lo que va a ser su tránsito de esta vida terrena al Padre. Va a inaugurar una nueva alianza, va a inaugurar un culto nuevo. Ese acto de la entrada de Jesús en Jerusalén viene acompañado por la celebración de la última cena, la institución de la Eucaristía, que es el último acto que Jesús hace en su vida pública cuando goza de libertad. Podríamos decir que su libertad, mientras está libre, lo que hace es ofrecer esa libertad, ofrecer su propia vida, y lo hace precisamente al instituir la Eucaristía, que de esa manera se va a convertir en el sacramento del misterio pascual, el misterio de su entrega, de su amor entregado. No solamente la Eucaristía es la presencia de Cristo, no solamente para los cristianos la Eucaristía es la adoración de la Eucaristía, la visita al Santísimo, porque Él está presente. No solamente es eso. Aparte de adorar la Eucaristía, necesitamos celebrarla, porque la Eucaristía sobre todo es entrega, es sacrificio, es comunicación, es donación. Esa presencia, Cristo se hace presente para donarse, para entregarse. Y precisamente la Eucaristía genera comunión. La Eucaristía es banquete. Esas son las 3 dimensiones del misterio eucarístico: presencia, sacrificio, banquete. Y esa es, digamos, el resumen, el compendio de todo el misterio pascual. Por eso la Iglesia el Jueves Santo nos introduce en el Triduo Pascual con la celebración, conmemorando aquella cena, ¿no? Con la celebración de la Eucaristía. Eso es lo que Jesús hizo. Luego, la semana siguiente meditamos lo que los hombres hicieron con Jesús. Cómo los hombres respondieron a esa entrega de Jesús. Y los hombres respondieron con la pasión. Respondieron con la ejecución de Jesús, ¿no? Juzgando y ejecutando a Jesús, ¿no?
Y ahí veíamos, contemplábamos en ese sentido lo que era el padecer de Jesús, cómo Jesús padecía. Y lo veíamos, ese padecimiento sobre todo, nos ayudaba la oración, porque en la pasión de Jesús ya Jesús dice muy pocas palabras. Él que ha predicado tanto, que ha recorrido toda Palestina anunciando el Evangelio, en la pasión el anuncio del Evangelio lo hace desde su silencio, desde su sufrimiento, desde su pasión, sufriendo lo que otros le infringen, ¿no? Pero para comprender lo que Jesús vivía en esos momentos era necesario conocer su oración, y en ese sentido pues meditábamos tanto la oración sacerdotal que dirigió en el cenáculo, como después nos detuvimos un buen tiempo meditando la oración en el huerto, la oración en Getsemaní, que verdaderamente es el pórtico de la pasión, es el inicio de la pasión. De alguna manera es donde toda la pasión pasa en el alma de Jesús. Después sucederá la pasión en el cuerpo, y también lo sufrirá Jesús en su alma, pero en el huerto de los olivos toda la pasión sucede ya en su interior, en su corazón. Y lo que meditábamos en ese momento era cómo lo que el sufrimiento y el dolor que Jesús soportó en ese momento, en la oración del huerto, no era tanto el sufrimiento ante la muerte próxima, sino sobre todo lo que ocasionaba su muerte, ¿no? Que era el pecado. El sufrimiento más atroz de Jesús fue el peso del pecado. El peso del pecado, incluso la inutilidad del pecado, lo absurdo del pecado, pero que se convierte precisamente en ofensa a Dios. Y a Cristo le dolía la ofensa a Dios, la ofensa de toda la humanidad, la tuya, la mía. Pero precisamente ahí, en ese momento, Jesús, como hijo perfecto, como hijo amado del Padre, responde: no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, se entrega a esa voluntad, y en virtud de esa entrega hemos sido salvados, hemos sido redimidos. Es decir, Jesús es capaz de soportar todo el horror del pecado, padeciéndolo con amor por cada uno de nosotros. Y es ahí donde obtiene el perdón y la redención para toda la humanidad. Bien, pues una vez que hemos meditado en esos 2 días, nos queda meditar digamos, la tercera perspectiva, ¿no?, sobre el misterio pascual, que ya no es lo que Jesús hizo, lo que los hombres hicieron con Jesús, sino lo más importante, lo que Dios hizo con Jesús. ¿Hacia dónde se dirigía ese sufrimiento de Jesús? Ese sufrimiento de Jesús se dirigía hacia el Padre, como Jesús vivió toda su vida, como es Jesús mismo, que es el Hijo amado del Padre, es el Hijo eterno del Padre. Desde toda la eternidad el Hijo vive pendiente del Padre, vuelto hacia el Padre, en comunicación con el Padre, porque Él es la palabra. Así es como vivió también su existencia terrena, y así es como murió. Murió vuelto al Padre. Padre, perdónales porque no saben lo que hace. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué es lo que hizo el Padre? El Padre vivió la ofrenda del Hijo. Meditábamos la semana pasada diciendo que el Padre no estaba ausente del sufrimiento del Hijo. Al Padre le dolía el sufrimiento de su Hijo. El Padre estaba sufriendo con el Hijo, padeciendo con el Hijo. Es el misterio de la compasión del Padre. Como el Padre lo sigue haciendo al lado de cada hombre que sufre, al lado de cada enfermo,
Dios no es indiferente al sufrimiento del hombre, y menos al sufrimiento originado por el pecado. La respuesta del Padre fue definitiva. Resucitó a su Hijo de la muerte, lo rescató de la muerte, lo alzó de la muerte. Es decir, el término que se utiliza es resurrección, pero en el Nuevo Testamento aparecen muchos más términos, ¿no? Lo levantó de la muerte, ¿no? Es decir, era como si estuviera dormido, lo despertó, lo puso en pie, ¿no? Es la acción definitiva de Dios, y es la acción definitiva de Dios en el mundo. Es la acción definitiva de Dios también para todos nosotros. Ha comenzado una nueva era, ha comenzado un nuevo tiempo para la historia de la humanidad. Y es la resurrección. En la liturgia de ese día, del domingo de Pascua, aquí en la mañana vivís en el pueblo un encuentro realmente característico de la Semana Santa de nuestro pueblo, que es el encuentro con el Señor resucitado, con el Santísimo, ¿no? Y las Marías, ¿no? Hay una frase en la liturgia de ese día que conviene meditarla, y es lo que yo propongo como un punto fundamental de esta tarde para meditar, ¿no? Es una frase de un salmo que dice: este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día que hizo el Señor. ¿Qué quiere decir esa frase, no? Es decir, es como si el salmo dijera: este es el día que completa los días de la creación. En el Génesis vemos que en la primera página de la Biblia Dios creó el cielo y la tierra, y los creó a lo largo de la semana. 6 días creó el universo, y el 7º día descansó. Es decir, contempló la creación, descansó en la creación. Su amor no se contiene en sí mismo. Su felicidad Dios no la contiene en sí mismo, sino que la comunica. La ha comunicado hacia afuera. Ha creado el mundo, ha creado un universo para que se extienda su amor, un amor infinito. Y se goza en ese amor, en esa obra. Ese es el descanso de Dios. Y ese era el precepto del sábado en la ley de Moisés, como vemos en los evangelios, ¿no? No se podía trabajar, pero no era el día definitivo. No era el día definitivo. La creación misma estaba esperando otro día. El Cristo en el Evangelio aparece como el Señor del sábado. El Señor del sábado. Él sí que puede trabajar. Mi Padre sigue trabajando, dice Jesús, y yo actúo. ¿Por qué hago milagros en sábado? Porque mi Padre sigue trabajando y yo actúo. La creación estaba esperando otro día. Este es el día que hizo el Señor. La resurrección es lo que completa la creación. Y por eso en la vigilia pascual entonamos ese himno que dice: ¿de qué nos serviría haber sido creados? ¿De qué nos serviría haber sido hechos? ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido salvados? ¿De qué serviría este mundo tan hermoso sin la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús es lo que le da color, brillo, lo que le da gozo, lo que le da belleza a la creación, de tal manera que ya toda la creación entona el canto de la resurrección, adorna la resurrección de Jesús.
impresionante cómo las calles se engalanan, cómo nosotros expresamos en ese día la hermosura de la primavera, de la creación que se estrena precisamente para saludar, para acoger, para encontrarnos con Cristo resucitado, ¿no? Este es el día que hizo el Señor. Es lo que le faltaba a la creación, ¿no? Y es un día tan importante que no tiene ocaso. La liturgia lo ha llamado así, es el día sin ocaso. De tal manera que el día de Pascua se prolonga en toda la semana en toda la semana de la octava. Y no solamente basta eso, sino que después se prolonga en el tiempo pascual. Y no solamente basta eso, sino que se va a prolongar cada domingo. El domingo se convierte en el octavo día. El domingo se convierte en ese sentido en la Pascua de la semana. Cada semana la Iglesia vuelve a vivir la alegría, la emoción del encuentro con Cristo. No se puede entender, por lo tanto, participar en estos días de la liturgia, de la pasión, de la muerte, resurrección de Jesús y olvidarse el resto del año. No venir a misa el domingo. La resurrección es el fundamento del domingo. Y el domingo lo que celebramos es precisamente la memoria de la Pascua, a Cristo resucitado, ¿no? En ese sentido, tenían razón los mártires de Bitine, ¿no? Es decir, aquellos mártires antiguos cristianos, cristianismo primitivo, cuando hablaba de que decía, no podemos vivir sin domingo. Es decir, dieron su vida por eso, porque celebraban el domingo, porque se reunían para celebrar el domingo y por eso los perseguían, los localizaban, se escondían, pero los localizaban y los martirizaban, ¿no? Pero no podemos vivir sin el domingo, no podemos vivir sin la alegría de la Pascua. Es ese día, el día que hizo el Señor, es el único día que puede renovar verdaderamente nuestra vida. Es el misterio de la resurrección el que puede renovar nuestra vida. Por eso, toda la parroquia, si quiere encontrar un elemento para poder renovar toda la vida de la parroquia y para renovar toda la vida cristiana, ese elemento está contenido en el domingo. Es celebrar el domingo, como una parroquia se renueva. Es celebrando el domingo como una vida cristiana se renueva. Por eso es tan importante el venir a misa el domingo, ¿no? Es el día que hizo el Señor, es la acción definitiva. ¿Por qué es el día que hizo el Señor? Completa la creación. Porque la resurrección de Jesús trasciende el tiempo. Ocurre en el tiempo, pero trasciende el tiempo. Es la salida de este mundo de Jesús al Padre. La noche de Navidad, la noche del nacimiento de Jesús en Belén, lo que ocurría era lo contrario. Lo que ocurría era que el que era eterno se introduce en el tiempo. De tal manera que ahí se produce un abajamiento, como decía San Pablo, un despojamiento. Es decir, siendo como es Dios, siendo eterno, sin embargo quiere experimentar la pobreza del tiempo, la pobreza de la finitud, la pobreza de lo concreto. Y es donde el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, se abaja, se anonada, entra en un pueblo y en un momento de la historia, se hace tiempo. El eterno se hace tiempo. Sin embargo, en la resurrección ocurre lo contrario. El que era tiempo, el que ha vivido con nosotros el tiempo, vuelve a la eternidad.
Pero aquí es donde está la acción definitiva de Dios. Regresa no como había venido del Padre, regresa, como dice San Juan, habiéndonos amado hasta el extremo, identificado con nosotros. Regresa al Padre con una humanidad. Regresa al Padre siendo verdaderamente hombre. Y a partir de ese momento, algo de nuestra humanidad ya está perpetuamente presente para el Padre. Y por lo tanto, en ese sentido, decir, algo de la eternidad de Cristo afecta ya a nuestra historia. Ese es el misterio pascual, esa es la plenitud del misterio pascual. La plenitud del misterio pascual es que Cristo ha inaugurado la vida eterna. Ha inaugurado la vida eterna. ¿En qué consiste esa vida eterna? En que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ya participa de la eternidad. Luego, por lo tanto, para toda la humanidad se abre una esperanza nueva. La esperanza de que esto que nos rodea, este mundo material que nos rodea, incluso nuestra propia humanidad y nuestro propio cuerpo, será transformado un día. Y será transformado un día en gloria, en eternidad. Y como anticipo de eso que sucederá en el último día, y como inicio que ha tenido ya en la vida de Cristo al resucitar, está precisamente el misterio del bautismo. En el misterio del bautismo, nosotros ya hemos sido muertos al pecado, sumergidos en el agua, muertos al pecado, pero renacidos a una vida nueva, a una esperanza viva, como decía San Pedro. Y es precisamente esa vida nueva que es una vida que ya no es caduca, es una vida eterna. Eso que hemos recibido en el bautismo es la semilla de la Pascua, es la semilla de la vida cristiana, es la semilla de la eternidad. Y eso es lo que va creciendo también en nuestra vida terrena, a través de la fe y a través de las virtudes, hasta desarrollarse de un modo definitivo el día de nuestra muerte. El día de nuestra muerte es nuestra Pascua, es cuando nosotros pasamos de esta vida finita y caduca a la verdadera vida eterna que ya tenemos en sí por el bautismo. Por eso, la resurrección de Cristo es el misterio de la vida. Es la regeneración de toda la vida. La vida que conocemos no es esta, la caduca, a la que morimos. La verdadera vida es la que nace en nosotros, en el corazón, en la fe. La verdadera vida es la que nos da la fe. La verdadera vida es la que nos da Cristo resucitado. La verdadera vida es estar junto a Cristo en el Padre. Por eso, esa vida se comunica de un modo especial en la Eucaristía. Bautismo y Eucaristía son los grandes sacramentos pascuales. Bautismo vinculado evidentemente al misterio de la regeneración espiritual cuando hemos pecado, que es la penitencia. Pero bautismo y Eucaristía son los grandes sacramentos pascuales, porque esa vida del resucitado se nos da en la Eucaristía. Y en ese sentido completo, y si os parece, pues ya termino de alguna manera la charla con esta idea, ¿no? Que es la Eucaristía como un misterio de comunión, al que yo he aludido al principio cuando os he hablado de las dimensiones de la Eucaristía, ¿no? Presencia, sacrificio y banquete, ¿no? Es curioso que en estos días del Tríodo Pascual la Iglesia celebra la Eucaristía el Jueves Santo y no la vuelve a celebrar
hasta la vigilia pascual o el domingo de Pascua, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué la Iglesia hace eso? Da la sensación, yo cuando era pequeño, cuando era joven y era monaguillo y participaba aquí en las celebraciones, todavía me acuerdo, a mí me daba la sensación como que la Iglesia se regeneraba. Había que preparar tantas cosas, yo era monaguillo, yo estaba con Manolo, el sacristán, y había que preparar tantas cosas para la vigilia pascual. Y yo decía, ¿qué sentido tiene volver otra vez a lo que ya había el Jueves Santo? Hemos quitado los manteles, hemos quitado las cruces, hemos quitado y ahora lo volvemos a poner, lo volvemos... ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha pasado, no? ¿Cuál es la diferencia entre la Eucaristía del Jueves Santo y la Eucaristía de la Vigilia Pascual? ¿Qué es lo que ha ocurrido, no? Pues ha ocurrido que la resurrección de Jesucristo es un misterio de convocación, es un misterio de comunión. Cuando meditábamos en la pasión de Cristo, nos aparecían expresiones en los evangelios, aparecen estas expresiones, ¿no? Las expresiones de, por ejemplo, en el sermón de despedida, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, donde yo te seguiré, dice Pedro, te seguiré a donde vayas, ¿no? Pedro, donde yo voy, ahora no me puedes seguir, me seguirán más tarde. Y en la oración de Getsemaní, ¿no?, les dice a los discípulos, orad, ¿no? Les invita a orar, orad y velad. Pero sin embargo los sinópticos dicen que Jesús oraba y se alejaba de ellos. Es decir, la oración que le introduce a Jesús en la pasión le aleja de los discípulos. Hay algo que Jesús solamente podía vivir él solo. Hay algo en el que Jesús tenía que tomar la iniciativa, tenía que tener la primacía. Nadie más lo podía vivir, nadie más lo podía hacer, solo lo podía hacer Jesucristo. Esa es la singularidad del misterio pascual de Jesús. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Lo que nadie más ha hecho en la historia. Morir para resucitar. Morir para vencer la muerte. Nadie más ha podido hacer eso, ni nadie más lo hará. Eso es lo que Cristo tenía que aportar a la humanidad. Para eso se hizo hombre. Para entrar en el misterio de la mayor soledad por la que la persona y que el hombre vive, que es precisamente el misterio de la muerte, lo que nos aleja de los demás, lo que nos aleja además irremediablemente de los demás. Nadie puede vivir tu muerte, te puede acompañar, pero no puede vivir tu muerte. Cristo, sin embargo, vivió su muerte para poder vivir la muerte de los demás, para poder estar en ese momento en donde tú estás absolutamente solo. Ahí es donde te encuentras con Cristo. Ahí está Cristo esperándote, porque Él ha vencido la muerte, porque Él es el viviente. Y de esa manera inaugura un misterio de comunión profunda. Solamente podía hacer Él el camino, después me seguirás tú. Y las citas de la Biblia, del sermón de despedida, están plagadas de ese doble sentido, ¿no? Me voy para volver, me voy para volver. Mi marcha os deja triste, pero os alegraréis cuando vuelva. Cuando vuelva resucitado, cuando haya resucitado, volveré, siempre estaré a tu lado, siempre estaré contigo, hasta en los momentos de máxima soledad. Ha vencido la muerte, ha vencido la soledad, el aislamiento. Ahora ya es plena comunión. Donde Cristo resucitado está, hay comunión, hay encuentro.
no solamente con cada uno de nosotros, sino de todos nosotros entre sí. Cristo resucitado es iglesia, es convocación, es parroquia. El domingo, celebrando la Eucaristía, somos parroquia. Ese encuentro. Y por eso los evangelios, y con esto termino ya, representan el misterio de la resurrección de Jesús como un día de búsqueda de Jesús. Jesús ha resucitado para ir a buscar a los suyos, a los que se habían separado, a los que se habían ido, a los discípulos de Maús, a los apóstoles, a las mujeres. Todo el misterio pascual, toda la resurrección de Jesús es un misterio de encuentro, de que es que Cristo tiene que ir al encuentro de todos, precisamente para llevarles a esa comunión. Y por eso, siempre al final de ese encuentro con Cristo resucitado, aparece una orden, un mandato de Cristo resucitado: id y anunciad. Id y anunciad. Es decir, tenéis que ser vosotros colaboradores de este misterio de redención, colaboradores de este misterio de alegría, colaboradores de este misterio pascual, anunciadores, misioneros. Tenéis que llevar la comunión de la Pascua y de Cristo resucitado a todos los que se encuentran también solos, abatidos, olvidados. Este es el misterio de la resurrección de Jesús. Esto es lo que hizo Dios con Cristo, ¿no? Y esto es lo que, a través de Cristo, esa acción definitiva ya en la historia, sigue llegando a nosotros por medio del misterio de la Iglesia. Y por eso en el tiempo de Pascua la Iglesia se regenera, la Iglesia crece, la Iglesia aumenta su fe, su esperanza y su caridad. Necesitamos celebrar estos días, ¿eh? Ya se acercan los días santos, nos dice la liturgia. Bueno, pues necesitamos vivir en plenitud estos días. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro Luis, por estos 3 días, estas 3 charlas que nos han ayudado tantísimo a entrar en el misterio de la Pascua de Cristo. Pero es pronto, todavía nos queda un poco de tiempo. Seguro que alguien quiere hacer alguna pregunta. Mientras se va pensando, voy a hacer yo una. Están deseando. Hay una expresión, ¿no?, que me parece que es muy importante, cómo el cristiano al final es cristiano porque participa de la Pascua de Cristo. La vida del cristiano es una vida pascual, ¿no? Entonces, muchas veces la idea que se presenta del cristianismo es de un ideal que hay que alcanzar, que hay que intentar conseguirlo, llegar a ese ideal a base de un esfuerzo, de una lucha, de una conquista muchas veces moral, humana. Entonces, ¿cómo casa esto con esa participación en la Pascua de Cristo, que en realidad es un don, es un regalo, ¿no? Entonces, un poco, ¿de qué manera esta visión de la vida del cristiano como participación en la Pascua de Cristo nos debería de ayudar también a cambiar un poco ese modo de ver la vida cristiana, ¿no? Ahí queda eso. Sí, porque el misterio de Cristo en nosotros es un misterio de atracción, no de obligación, ¿no? Es un misterio de atracción, en donde nosotros lo que hacemos es, en nuestra libertad, ceder el protagonismo a Cristo. Es decir, en nuestra libertad lo que hacemos es ceder la precedencia de Cristo, es decir, que Cristo nos preceda, que Cristo obre en nosotros. Y ese es el sentido profundo de la libertad humana. La libertad humana
es para seguir la acción de Cristo, para secundar la acción de Cristo en nosotros. Algo que sucede en el misterio pascual, ¿no? Es decir, Cristo tiene que ir primero. Él es el que abre el camino. Y después nosotros le seguimos, ¿no? Bueno, pues en la resurrección, Cristo resucitado viene a nosotros y redime, regenera nuestra libertad también. Es decir, ya no somos nosotros los que tenemos que actuar. Es Cristo quien actúa en nosotros. Y en virtud de esa acción de Cristo es como nosotros somos libres. Secundamos la acción de Cristo, ¿no? Cristo resucitado en ese sentido es el fundamento de nuestra libertad, ¿no? Y así es como se explica, pues evidentemente, la moral cristiana, y una moral cristiana que ya no se detiene solamente en las obligaciones, sino que va más allá. Es una moral que alcanza la santidad, la meta de la vida cristiana, porque es la entrega de la libertad precisamente para imitar a Cristo, para seguir a Cristo y para amar y entregarme a los demás como Cristo lo hizo. Esa es la santidad. Tres. Mi Pascual completamente triduo. Resurrección. Sí. No. Muy bien, muy bien, muy bien. Resurrección, Ascensión y Pentecostés. Esos días a mí me encantan. Claro que sí. Esa es mi pregunta, que me digan algo. Sí, efectivamente. Es decir, vamos a ver, el misterio pascual tiene una unidad interna. O sea, yo he explicado más o menos la unidad que existe entre la vida de Jesús, la pasión, muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Nosotros denominamos resurrección de Jesús, pues prácticamente a todos los misterios gloriosos, a todos los misterios gloriosos, porque en definitiva es una acción irrevocable de Dios. Es decir, una vez que Dios ha levantado del sepulcro, es decir, ha resucitado Jesús, pues evidentemente esa acción de Dios es irrevocable, ya tiene una acción definitiva y además es una acción instantánea, porque es la eternidad. Pero claro, es la riqueza de ese mismo misterio el que nosotros lo vivimos desde perspectivas, digamos, nuevas o más profundas, precisamente con estos misterios de la ascensión y de Pentecostés, ¿no? La ascensión es precisamente la perpetuación de todo lo que Jesús ha vivido en su cuerpo humano, porque es la humanidad glorificada que ya está permanentemente presente ante el Padre y por lo tanto ya perpetúa todos los instantes de su vida humana. Al perpetuar esos instantes de su vida humana, ¿qué significa? Significa que todos los instantes también de nuestra vida que son similares a los que Cristo ha pasado, los podemos imitar, los podemos en ese sentido incorporar y en ese sentido los podemos vivir. Es decir, porque Cristo ha perpetuado su humanidad ante el Padre, puede estar presente en todos nuestros momentos de la vida. Su vida ya está presente para siempre. De tal manera que, por ejemplo, cuando venimos a misa y decimos, es curioso, ¿no?, en el Evangelio, ¿no?, que comienza con esas palabras, ¿no?, en aquel tiempo. No es una historia de aquel tiempo ya. El Evangelio que leemos cada día, que se lee en la Eucaristía, no es una historia de aquel tiempo. Es de aquel tiempo, de este y del que vendrá, porque es eterno. Porque es eterno. De tal manera que si Cristo en el Evangelio del día te dice una expresión o hace un gesto, es ese gesto actual que Cristo lo está haciendo para ti. Y evidentemente Cristo está perpetuamente ante el Padre con su humanidad como sacerdote intercediendo por nosotros. Y el fruto de la oración
sacerdotal de Jesús es el Espíritu Santo. Es decir, ese diálogo de amor ya permanente, eterno, entre el Hijo y el Padre, a través de su humanidad gloriosa, genera el don del Espíritu Santo. Es decir, o sea, el Espíritu Santo que es eterno, ¿no? Es decir, pero que es infundido el día de Pentecostés, ¿no? De tal manera que hay una presencia divina en el tiempo y en la historia. Del mismo modo que el misterio de la encarnación lo provocó. Hay una prolongación de ese misterio de la encarnación y hay en ese sentido una presencia de una persona divina en el tiempo, en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Algo de Dios hay en nuestro vivir diario. El fundamento de todo el cristianismo está en la resurrección del Señor. Sí. Si el Señor nos resucita, ahora no existiríamos nosotros. Exactamente. Vana es nuestra fe, es decir, la resurrección es el fundamento. La resurrección es el inicio, es el origen de todo, está en la raíz. No lo contiene todo el cristianismo no es la resurrección, pero lo pone en marcha. La resurrección lo pone en marcha. Y por lo tanto, ¿qué significa? Que todo lo cristiano tiene el dinamismo de la resurrección. Si no tuviera ese dinamismo, el cristianismo no se extinguiría. Se convertiría pues en una ideología, en una moral, si no tuviera la presencia de Cristo resucitado. Bueno, veo yo que la parroquia está, vamos, o sea, pletórica, ¿no? O sea, esto es una cosa... No sé nada. Bueno, esto es una tierra de teólogos, esto. Juan Antonio me ha dicho que haga fuego amigo, pero no. ¿Tú qué? Juan Antonio me ha dicho, haz fuego amigo. Y digo... ¿Haz tú qué? Fuego amigo. Fuego. De fuego. No, a lo mejor José Manuel quiere preguntar cómo se renueva una parroquia desde el domingo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es decir, mira, cuando ahora se habla tanto de la renovación de las parroquias, la renovación misionera de las parroquias y demás, pues efectivamente, es decir, este elemento es nuclear, es central. La vivencia del domingo, ¿no? Una parroquia verdaderamente es parroquia porque celebra el domingo, no porque es un servicio de actividades catequéticas, ni de cáritas solamente, ni de... Quiero decir, no se trata solamente de eso. Se trata de que celebra el domingo y la celebración de la Eucaristía dominical es el origen, es lo que está en el inicio de toda la actividad de la parroquia, de toda la que tiene que tener, porque tiene que tener cáritas, tiene que tener catequesis, tiene que tener celebraciones, oración, tiene que tener perspectiva, salida misionera, todo eso lo tiene que tener. Pero la raíz, el origen, es la celebración de la Eucaristía y también la culminación. Todo ha de converger a la Eucaristía también. Todo ha de volver a la Eucaristía. Porque la vida eterna consiste en Cristo. Es que no consiste en lo que nosotros hacemos, consiste en Cristo. Es decir, y en ese sentido Cristo tiene que ser el centro de todo y es así como Cristo es el centro de todo, en la celebración de la Eucaristía. Bueno, pues deberes, ¿no? Mirad, aquí tenemos, para los que estáis interesados, un libro precioso que escribió Pedro Luis hace no mucho, que se llama Jesucristo, acontecimiento de Dios, la historia personal de Jesús.
Los que deseéis conseguirlo podéis pasar a la sacristía, porque aquí me parece que no es lugar para la teletienda. Y vale la pena, es un libro precioso, realmente. Como hemos podido gustar en estos días, en estas charlas, que se combina de una manera preciosa tanto la profundidad como la expresión y la belleza, y eso es algo que tiene un mérito enorme y nos ha ayudado, yo creo que mucho, a afrontar ahora estos días que vamos a disponernos a celebrar de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Yo creo que ahora con un poco más, tal vez, de conciencia de la grandeza, de la hermosura de lo que Cristo ha hecho, de lo que nosotros por desgracia le hemos hecho a Cristo, de lo que Él ha hecho y de lo que el Padre efectivamente ha hecho de manera definitiva. Así que muchísimas gracias, Pedro Luis, porque ha sido realmente unos encuentros preciosos y te lo agradecemos de corazón, y también por tu disponibilidad siempre. Gracias. Yes,